Hola amigos, mi nombre es Rado Barcef, soy economista ambiental y hoy quiero explorar junto con ustedes un tema fascinante vinculado con negocios ambientales, que es específicamente alternativas de generación de electricidad, muy en particular para pequeños y medianos emprendedores. ¿Por qué escogí hablar de pequeños y medianos emprendedores? Porque generalmente cuando hablamos de generación de energía nos imaginamos obras grandes, mega obras. Sin embargo, es muy posible desarrollar pequeñas iniciativas, pequeñas y medianas, muy locales, de generación de energía y convertir esto en oportunidades de negocio, justamente porque la idea es identificar nuevas opciones, nuevas alternativas para poder generar valor económico y a la vez conservar el medio ambiente. Y antes de profundizar en el tema, realmente vale la pena analizar un par de conceptos. El primero es energía. Bueno, ¿qué es la energía según la física? Es la capacidad de una sustancia de realizar trabajo. En términos prácticos, podemos decir que la manipulación de un recurso natural genera trabajo, se transforma en algo útil, algo aplicable para las actividades humanas, y una vez que el ser humano identifica una utilidad, una aplicabilidad, empieza a generar valor económico o una participación en la economía. Entonces, recurso energético. Bueno, como hemos mencionado, son los recursos naturales. Son los recursos naturales que van a ser manipulados, van a ser utilizados para generar electricidad. Existen diferentes recursos energéticos o diferentes recursos naturales, como el agua, biomasa, la luz solar, el viento, el petróleo, etc. O sea, son diferentes recursos energéticos que se vinculan a diferentes tecnologías que transforman ese trabajo y lo convierten en electricidad. De ahí surge de repente el concepto de generación. Retomar el recurso energético en particular, por decir un ejemplo, el agua, lo introducimos en una tecnología, las turbinas se mueven un dinamo, un generador, y eso genera electricidad. Lo mismo se puede interpretar, por decir, para el recurso eólico o el viento. Las aspas de las turbinas eólicas se mueven, estos mueven un generador eléctrico y nuevamente produce electricidad. O alternativas vinculadas como las fotovoltaicas, por ejemplo, que transforman la luz eléctrica, la luz solar en electricidad a través de las celdas fotovoltaicas. Entonces, existen varias tecnologías en función de los diferentes recursos energéticos. Con esto llegamos a lo que serían los diferentes tipos de fuentes de energía. Existen dos categorías básicas: los no renovables y los renovables. Los no renovables, como lo indica, las fuentes están basadas en recursos que no se renuevan, se agotan. Por decir, el carbón o el petróleo, los combustibles fósiles, estos se aprovechan y una vez aprovechados ya no los puedes volver a aprovechar, se forman en miles de años. Mientras que los renovables, si se usan de manera sostenible, pueden ser utilizados varias veces. ¿Cómo funciona esto? Bueno, existen diferentes tecnologías. Obviamente, por cada recurso o por cada fuente hay una tecnología. El carbón es un combustible, entonces se quema ese combustible, genera calor. Al enfriar con agua se genera un vapor, el vapor mueve unas turbinas y las turbinas mueven un generador eléctrico. Lo mismo pasa con el combustible nuclear. Al enfriar con agua se genera vapor y mueve unas turbinas. En el caso del petróleo en particular, pues se utilizan motores de combustión interna para mover generadores para producir electricidad. ¿Qué es lo particular de los no renovables? En la mayoría de ocasiones generan contaminación, generan un impacto al medio ambiente.
En el caso de los renovables, aparte de que son renovables, también son menos contaminantes. Por ejemplo, la eólica, la tecnología utiliza el viento, la hidroeléctrica utiliza el movimiento del agua, la geotérmica utiliza la presión del gas en el subsuelo, el gas o vapores en el subsuelo, la solar utiliza la luz para convertirla en electricidad. El biomasa es la tecnología que utiliza biogás utiliza, digamos, material orgánico para producir biogás, el que se quema para producir, digamos, electricidad, y el tema del movimiento del mar se aprovecha para nuevamente mover algún generador eléctrico y producir electricidad. Así que existen esas dos categorías, pero las que nos interesan para el análisis de hoy son las 4 categorías centrales de las renovables: eólica, hidroenergía, solar y biomasa. ¿Por qué? Porque actualmente se pueden aplicar a escala menor, se pueden aplicar a escala local, a escala muy puntual. De hecho, a escala tan pequeña como instalar algunas de esas alternativas tecnológicas encima del techo de la casa. ¿Por qué nos interesan esas alternativas? Esas alternativas, de alguna manera, vienen a sustituir la electricidad o la energía comercial. ¿Qué es la energía comercial? Bueno, la energía comercial es la que nosotros consumimos a través de la Red Nacional de Distribución, que por cierto no es diferente a estas otras alternativas. De hecho, la energía comercial es una composición de varias fuentes. Se llama matriz energética. Cada país tiene diferente matriz energética. Algunos países tienden a tener fuentes renovables, energía proveniente de fuentes renovables. Otros países tienden a tener una matriz energética basada más en fuentes de energía no renovable. Depende muchísimo de las condiciones y características de cada país. Los países que cuentan con recursos energéticos renovables abundantes buscan cómo transformar su matriz energética y ser más sostenibles, tanto en términos de impacto como en términos económicos. Sin embargo, en este momento no vamos a analizar la matriz energética. Lo que sí estamos tratando de demostrar es que a pequeña escala podemos dejar de utilizar, si no totalmente, parcialmente, la energía comercial y producir nuestra propia energía de pequeños generadores eólicos o de paneles solares instalados en nuestro negocio, nuestra propiedad, nuestra finca, nuestra casa. Podemos utilizar la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas o microcentrales, o podemos instalar también pequeños biodigestores que nos generen alternativas de generación de electricidad. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nos enfrentamos a problemas ambientales muy concretos, ambientales y sociales en particular. Por ejemplo, gran parte de la población, especialmente población rural, no tiene acceso a electricidad. Si en todo caso tiene acceso, no es permanente, o la calidad de la electricidad no cumple con las características para satisfacer la demanda. Si acaso tienen acceso, muchas comunidades en la región centroamericana tienen que pagar precios muy altos que se traducen en costos altos para la familia. Y finalmente, gran parte de la electricidad proveniente de la matriz nacional genera impactos negativos. ¿Por qué? Porque si tenemos un alto porcentaje de electricidad basada en fuentes no renovables, pues hay emisiones de gases con efecto invernadero, o sea, contribuimos a el fenómeno del cambio climático. Así que, ¿qué es lo que se propone? Se propone una especie de ser más eficientes y más sostenibles en el futuro. ¿Cómo? Bueno, sustituyendo, si no totalmente, parcialmente las fuentes de energía. ¿Cómo?
Bueno, considerando la implementación de alguna de las alternativas que nosotros mencionamos, y esto se traduce directamente en reducción de costos. Los beneficios de este negocio ambiental sería la reducción de costos. ¿Cuál es nuestra meta? La meta es sustituir total o parcialmente a la energía que consumimos, la energía comercial. Podríamos empezar con metas concretas, logrables, como por decir 10, 15, 20%, sustituir, como retomando como ejemplo el caso del productor de café que tiene un beneficio de café y hace una transformación de las aguas mieles, produce su propio biogás y produce una cantidad de electricidad que le permite sustituir, si no totalmente, parcialmente la compra de energía comercial. Puede alcanzar en un futuro, con esta alternativa y sumando otras, la sustitución total. Esa es la meta, el ideal, alcanzar una sustitución y volverse sostenible. Si no es posible, al menos reducir el consumo de energía comercial. Esto nos conlleva al concepto de competitividad. ¿Qué quiere decir eso? Que mis costos de producción, o sea, lo que me cuesta como productor de electricidad, generar una unidad de energía, por decir 1 kWh, tiene que estar por debajo del precio de mercado. El precio de mercado es lo que pagan en el mercado por 1 kWh. Yo tengo que estar como productor por debajo de este valor. ¿Por qué? Porque si el precio es menor, no me alcanzaría pagar mis costos operativos. Entonces no sería competitivo. No podría competir con los otros productores de electricidad. Ahora, alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si autoconsumimos toda la electricidad? ¿Es necesario hacer análisis de competitividad? No necesariamente. En este caso, es más importante analizar la estructura de costos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una inversión vinculada con el establecimiento de la tecnología, la alternativa de producción que hemos seleccionado, tenemos los costos de operación de esta misma, y tenemos que pensar en que hay un componente adicional que se convierte en costo, que son los impactos ambientales, los llamamos externalidades. Dando dos ejemplos, dos contrastes, si nosotros invertimos en unos paneles fotovoltaicos, probablemente la compra inicial, la inversión inicial sería algo costosa, tendríamos una inversión significativa, pero el mantenimiento de estos en el futuro es bastante bajo, especialmente si no utilizamos baterías. Entonces, la inversión sería alta, pero los costos de mantenimiento serían muy bajos. Y la externalidad o la generación de impacto negativo en el ambiente sería casi mínimo, casi nulo, muy pequeño en todo caso. Tal vez probablemente en el reciclaje de los paneles solares, pero no durante su operación, no habrá ningún efecto sobre el medio ambiente. Sin embargo, si se tratase de comprar una planta diésel para producir energía, primero la inversión puede ser no tan grande, efectivamente hay alternativas económicas de acuerdo a la marca, etc. Sin embargo, tendríamos costos significativamente más altos de operación por la compra de combustible, y eso que estamos dependientes de los movimientos de los precios de petróleo. Adicional, hay unos costos de mantenimiento de los motores de combustión interna por la depreciación, por el desgaste. Y adicional a esto tenemos impacto negativo en el medio ambiente por la emisión de gases con efecto invernadero. Así que una tecnología puede ser más barata en el momento de comprarla, pero más costosa en el largo plazo. En fin, ¿cuál de esta tecnología escogeríamos? De las 4 alternativas que hemos preseleccionado, la eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica y uso de biomasa, para ver cuáles de estas utilizaría para sustituir el uso de energía comercial. Hay 2 criterios básicos. El primero es las condiciones de los recursos energéticos. Bueno, si estoy cerca de un río, me inclinaría por el uso de una alternativa hidroeléctrica. Si estoy en un país como los países de Centroamérica, hay bastante radiación solar, me inclinaría por tecnología fotovoltaica.
Si estoy a la orilla de un lago o en una montaña donde hay mucho viento, me inclinaría por el uso de eólica. Y obviamente si estoy en los zapatos del productor de café que tiene un biogestor, definitivamente me inclinaría por la tecnología de uso de biomasa. Así que el primer criterio tiene que ver con las condiciones físicas geográficas donde me encuentro y la disponibilidad de los recursos energéticos. El segundo criterio es igual o más importante, que tiene que ver con los costos vinculados con la producción. Si se dan cuenta, todas las alternativas son más baratas que la producción de energía comercial. O sea, que puedo optar por cualquiera de estas. Así que a esto le llamamos comparación de costos o análisis costo de oportunidad. Estamos escogiendo la alternativa que genera la misma cantidad de energía pero a precios más bajos o a costos más bajos. Definitivamente hay que combinar entonces los dos criterios. Tengo que pensar en dónde tengo y qué tipo de recurso tengo disponible, y después tengo que analizar si la alternativa que pienso implementar efectivamente es más económica, es más barata que la compra de energía comercial. En conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que sí, efectivamente, un pequeño y mediano empresario o emprendedor que se dedica a este negocio exclusivamente o tiene un negocio establecido y quiere incluir este negocio como una adicionalidad, lo puede desarrollar. Lo puede desarrollar porque existen las alternativas productivas a pequeña y mediana escala. Sin embargo, esta persona o este emprendedor, este empresario, tiene que tener muy en cuenta la disponibilidad de los recursos energéticos, o sea, escoger la alternativa más oportuna, más apropiada de acuerdo al sitio donde se encuentra. Y en segundo lugar, además analizar si económicamente es viable, lo que quiere decir si la alternativa que escogió es más barata en términos de costos por unidad de energía, costos por un kilowatt, respecto a la opción que actualmente tiene, que es la compra de energía comercial. Si es más económico, vale la pena hacer la inversión. Si no es más económico, vale la pena buscar otras alternativas o seguir comprando energía comercial. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero esta charla le ha servido para generar algunas ideas de negocios y espero sigamos colaborando y vernos en una próxima oportunidad.